tardes. Y agradecer vuestra asistencia. Aclarar que hoy nos hemos cambiado el día porque siempre estas charlas se desarrollan los últimos jueves de mes y en esta ocasión no ha podido ser por una cuestión de cómo estaba el pleno. Problemas de agenda. Eso. Y quedamos también. También quiero agradecer en esta ocasión la generosidad de todas las personas que vienen a compartir el conocimiento con nosotros en estas charlas y en este caso a Sergio Cuartero, que hoy nos va a ilustrar. Como sabéis, las charlas es una de las actividades que venimos haciendo en la asociación que nos permiten conocer la historia de nuestra localidad en boca de personas estudiosas de ella. Entonces, pues, es una actividad muy agradable y que nos gusta mucho llevarlas a cabo. Como representante de la asociación os animo a todos y a todas a asociaros y así para poder participar de este proyecto que es tan interesante. Os recuerdo también que la Asociación Amigos del Museo es una de las más importantes y activas de la localidad y que esperamos que tenga mucho recorrido hasta conseguir sus objetivos, que son tener un museo de la ciudad físico, ahora lo tenemos solo virtual, un centro de interpretación, una catalogación y protección de nuestro patrimonio y alguna cosa más. Ahora a lo mejor en este momento ya parece que esto lo tenemos más cerca. Venimos muchos años reivindicando, desde el 17, la creación del museo, del centro de interpretación, de la catalogación y protección del patrimonio de la ciudad y parece, ¿verdad, Sergio? Ahora si él quiere nos cuenta un poquito porque parece que estamos cada día más cerca de tenerlos en Getafe, gracias también a las negociaciones en la política local, que es el tema que hoy tenemos. Solo me queda añadir que nosotros en nuestro trabajo que venimos haciendo intentamos llevarlo a cabo con mucho rigor, con la máxima profesionalidad y calidad. Y ahora voy a presentar a Sergio, que es Sergio Cuartero Miranda, vecino de Getafe, ¿no? No me lo has dicho, pero yo... Sí. ¿De qué barrio? De Getafe Norte. Ah, de Getafe Norte. Pues nada, es historiador y doctorando en Historia y Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid. En estos momentos está llevando a cabo una tesis doctoral sobre cómo se conformó el área metropolitana de Madrid entre 1868 y 1936, centrándose concretamente en cómo Getafe pasó de ser un pueblo de las afueras de Madrid a un suburbio metropolitano. Para ello se centra en aspectos como la demografía, el empleo, el urbanismo, la movilidad o la política, aspectos sobre el que nos hablará hoy. Que se llama la charla es Política Municipal en la Periferia Metropolitana Madrileña, Getafe, 1868 y 1936. Esperamos aprender mucho de esta charla. También me dice que podemos comentar que tiene perfil en Dialnet, por si alguien quiere conocer algunas más de sus publicaciones y de lo que viene haciendo. Pues muchas gracias, Sergio. Ilústranos a ver qué pasaba en Getafe en esos tiempos, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a los amigos del museo por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Yo me voy a poner de pie porque lo que hay que ver en la pantalla que os vaya contando, ¿no? Lo que os traigo hoy aquí es uno de los capítulos de la tesis doctoral que estoy haciendo, en este caso es el segundo capítulo de la tesis, que lo tengo casi acabado desde hace nada, entonces sois un poco los primeros en conocer la investigación como tal. Así que, bueno, si luego se generan preguntas y demás, seguro que es muy enriquecedor, incluso a ver si hay alguna cosilla que pueda modificar, pues me va a venir bien. Lo primero de todo, quería empezar con los problemas que existen a la hora de estudiar la política local en un municipio como puede ser Getafe, ¿no? Porque nos creemos que muchas veces que es una cosa sencilla, pero no, que lleva muchísimo trabajo y lo primero que te encuentras, cuando yo en mi caso me encontré cuando me puse a
estudiar Getafe es que no había una investigación tan pormenorizada de un periodo concreto como el sexenio democrático, la restauración, la historia del primer nivel de la Segunda República, como el que estaba llevando a cabo. Hay trabajos más genéricos, como el de José Luis de los Reyes León, pero no había trabajos concretos, ¿no? Y entonces, aunque yo voy a hablar de mi libro, creo que también es de justicia hablar de otros que antes han hecho investigaciones similares, que al final es de las que yo he ido cogiendo inspiración y bebiendo, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Getafe, los trabajos de José Luis Sánchez del Pozo, luego para el caso de muchos municipios de la Sierra Norte de Roberto Fernández Suárez, que si no habéis leído nada de él, encarecidamente os invito a que leáis cosas que ha publicado, o otros trabajos más generales que se han hecho sobre Madrid, sobre Guadalajara, incluso sobre otras ciudades de España como Vitoria, Valladolid, etcétera, etcétera. Eso por una parte. Luego, por otra parte, cuando empecé a hacer esta investigación, me encontré con que no se conoce, hay muy poca documentación sobre las filiaciones políticas de los concejales que estuvieron en el ayuntamiento. Y además, las fuentes primarias para rastrearlo están muy dispersas. No vas a un archivo y lo vas a encontrar en un momento lo que estás buscando. Tienes que meterle horas y horas y horas, mirar aquí y allá, un poquito de este lado, otro poquito de este lado, para ir reconstruyendo todo. En este caso, todos los archivos y hemerotecas que he consultado son las que veis en el lado derecho. Principalmente la investigación ha bebido del Archivo Municipal de Getafe, que si no lo conocéis, os invito a que lo visitéis, es uno de los mejores archivos que hay en la Comunidad de Madrid, no me cansa de decirlo, y al que hay que valorar siempre y cuidarlo, por supuesto. Otro problema que nos encontramos a la hora de estudiar la política local es la escasez de prensa. Por ejemplo, para el caso de Madrid, tenemos mucha prensa porque, aunque Madrid es ciudad, también es capital. Entonces, hay muchas noticias sobre a qué partido pertenecía este concejal o este otro. En el caso de Getafe, eso no sucede. Únicamente, para estos 70 años que yo manejo, tenemos 3 periódicos, que son La Crónica de los Carabancheles, que es un periódico de Carabanchel, pero de ámbito más bien comarcal, que se publicó entre 1897 y 1898, La Región, publicado entre 1913 y 1918, pero que como tal solo se conservan números desde 1915 hasta 1918, y El Eco de Getafe, que estuvo en un breve periodo de tiempo desde finales de 1918 a 1919, con lo cual son muy poquitos años para ver cosas más de ámbito local, de discusión política, de filiaciones, para poder reconstruir a qué partidos políticos pertenecían estos concejales que estuvieron gobernando en aquellos años. Y luego hay un último factor que me parece muy importante que lo tengáis todos en cuenta, que es que a la hora de reconstruir la política local, mi tesis doctoral se enclava dentro de un proyecto que intenta entender cómo Getafe se transforma al calor de la creación del área metropolitana, cómo las influencias que están surgiendo en otras partes, puede ser en Madrid, como puede ser en Chamartín, en Vallecas, cómo eso afecta a Getafe. Claro, cuando empiezas a rastrear a nivel político, te das cuenta que por la circunscripción electoral que existía en la época, no había tanta influencia en el caso de Getafe. Por si no lo sabéis, Getafe era cabeza de partido judicial. En 1834, Javier de Burgos, después de haber hecho la confección que tenemos actualmente de las provincias en España, pues empieza a pensar cómo articular a nivel judicial cada provincia. Entonces subdivide cada provincia en partidos judiciales. En este caso, a Getafe se le denomina, se instala un juzgado de primera instancia y pasa a ser cabeza del partido judicial. Y de estos polvos, de que luego se conozca a Getafe como cabeza de capital del sur, principalmente, ¿no? Entonces, todos los municipios que tenéis en la de izquierda son los que integraban, en este caso, el distrito de Getafe, que en un primer momento, durante el sexenio, no existe. Hay un distrito de Madrid ciudad y un distrito de Alcalá, que en realidad es el resto de la provincia de Madrid, pero que durante la restauración, a nivel del Congreso de los Diputados, tenía una confección, una entidad propia. Entonces, todos los diputados que son elegidos durante la restauración, en su mayoría liberales, lo podéis ver claramente por los colores.
Y luego, a nivel provincial, lo que hoy en día sería la comunidad autónoma, en aquella época también hay una circunscripción que enclava lo que es el distrito de Getafe con lo que en aquellos barrios era en aquella época era la zona de Inclusa, que es por la zona de Latina y demás. Entonces, digamos que la circunscripción que tiene Getafe en aquellos años no favorece el que esté en constante contacto con Madrid y con todos los cambios políticos y las tensiones que están surgiendo en Madrid, sino que tiene una lógica mucho más rural. Y eso tiene sus efectos en que, en parte, no conozcamos tanto a qué direcciones políticas, partidos y demás pertenecían a esta zona. Entonces, claro, llegar a la conclusión de que es imposible hacer una historia clásica, una historia política clásica de el sexenio Getafe, la restauración en Getafe, la república en Getafe. Y entonces, en este caso, opté por hacer una historia sociocultural o sociolaboral de la política, que era lo que las fuentes que existen me permitían. Y en principio, lo que os voy a contar se divide en estos 4 apartados: la política institucional, propiamente dicha, la emergencia del asociacionismo corporativo, que es una de las cosas que ha sido menos estudiado en España, que en su momento estudió Mercedes Cabrera, la que fue ministra de Educación durante la legislatura del PSOE, con Zapatero. Las eminencias grises, que es un concepto que viene a referirse a aquellas personas que no estaban en política, pero al mismo tiempo sí que estaban y que tenían un poder bastante importante para influenciar las decisiones que se tomaban. Y por último, el republicanismo y el movimiento obrero, que como vais a ver cuando lleguemos a ese punto, ¿qué pasa con el republicanismo y el movimiento obrero? Entonces, en cuanto a la política institucional en el ayuntamiento, lo primero que hice fue cruzar todos los nombres de todos los concejales y ver de dónde eran. Entonces, lo primero que nos encontramos es que la mayoría, 4 de cada 5, son de la provincia de Madrid. Y si empezamos a reducir por localidad, nos encontramos de que el 70% son de Getafe. ¿Por qué pasaba esto? Pues por 3 motivos principalmente. Primero, porque las leyes municipales de la época obligaban a residir 4 años en un municipio para poder presentarte a unas elecciones. Eso ya de partida evitaba que cualquier outsider al municipio se pudiese presentar. Pero es que además, una reforma que lleva a cabo Maura en 1907 obliga a que o bien 2 concejales o bien la 20ª parte del número total de electores del municipio puedan promover a alguien para presentarse en las elecciones. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez se cerraba más el círculo para que nadie que no conociese a la gente de Getafe o que no estuviese en contacto con los poderes locales entrase en el ayuntamiento. Y además hay un factor que para mí es el más importante y que os ruego que no os olvidéis: el cargo de concejal era gratuito. Era gratuito. ¿Esto qué quiere decirse? Que no todo el mundo se podía dedicar a la política. ¿Quién tenía tiempo para dedicarse a la política? Pues en su mayoría los propietarios, que eran los que tenían el capital. Entonces, en su mayoría vemos que de los 187 concejales que hubo desde 1868 hasta 1936, el 73% eran propietarios, lógicamente. En menor medida había algunos profesionales liberales que en su mayoría eran abogados y procuradores que estaban en este juzgado de primera instancia del partido judicial. Uno de ellos es Gregorio Sauquillo, el bisabuelo de Paquita Sauquillo. Otros eran algunos empleados de oficina, algunos que pertenecían a cuerpos y fuerzas de seguridad, y aquellos que veis que ponen trabajadores manuales, simple y llanamente son los concejales emanados de las elecciones de 1936 del Frente Popular, que más adelante lo veréis. Con lo cual, ¿cuáles son las principales consecuencias que sacamos de quienes estaban en el ayuntamiento? Porque la mayoría eran de Getafe, que la mayoría eran gente que pagaba contribución industrial o territorial, es decir, que eran propietarios, y que esto generó que hubiera una reproducción continua de un número limitado de familias en el ayuntamiento. Entonces, este trabajo de chinos que veis aquí son las principales familias de caciques o notables, según queramos denominarlo, de Getafe, y cuando veis el color gris, quiere decir que en esa legislatura hay alguien de ese linaje familiar que está en el ayuntamiento. En este caso, por ejemplo, los Cervera es el linaje familiar por antonomasia
que va a ocupar las instituciones municipales durante estos 70 años. De hecho, la historia de esta familia ahora la detallaré, pero es bastante curiosa. Igualmente tenemos a los de Francisco y a los Gómez, que es Juan Gómez de Francisco, que es que se ahí abajo, pertenecía a este linaje familiar y de hecho fue el primer alcalde después de dar el golpe Franco. También algunos Vergara, algunos Herrero, algunos Valtierra y algunos Opillo. Y a mí me apetece que os fijéis en una cosa curiosa. Estas familias van a mantener el control del ayuntamiento, salvo en 4 momentos. Por un lado, en 1883-1885. Durante ese año, de repente, todos desaparecen del ayuntamiento. Ostras, ¿qué ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es que en ese año, primero, en 1881, los liberales de Sagasta entran por primera vez al gobierno de España. Cánovas, después de 6 años, cede el poder. ¿Qué creo yo? Que todos los concejales que estaban en el ayuntamiento eran más o menos afines a Cánovas y en ese momento toda la familia de Pilla había cambiado y fuera. Segundo momento, 1897-1899. En esos años Francisco Silvera empieza a propugnar que había que tener más limpieza democrática, que ya estaba bien de caciquismo y de amaño y que había que tener unas elecciones limpias. En ese año de repente también desaparecen esta serie de familias. Y luego otros 2 momentos. 1923-24, coincidiendo con la dictadura de Primo de Rivera, que lo que va a intentar es arrancar el caciquismo que existe de raíz para implantar su propio caciquismo. Y por otro lado, 1936, la victoria del Frente Popular. 4 momentos en los que la hegemonía y el control y el poder que tenían estos concejales o estas sagas familiares va a ser radical. Pero como podéis ver, en el resto del tiempo se van a mantenerse en las instituciones. Y como os digo, la familia que para mi gusto es la más destacada de todas, son los Cervera. Desde finales del reinado de Isabel II, cuando aparece este señor que tenemos aquí, Cándido Cervera, es el primer Cervera que entra en las instituciones. El señor era de Getafe. En aquellos años, cuando Isabel II, si no tenías tierras, no podías ser concejal. ¿De dónde aparece? ¿De dónde sale Cándido Cervera? Era un campesino que llegó a Getafe con tierras, su familia en este caso. Fue alguien que se benefició de las desamortizaciones del siglo XIX, se enriqueció y de ahí empezó a surgir un nuevo linaje. Por ahora no lo sé. La cuestión es que todos sus hijos, y en especial Victoriano, Laureano y Francisco, van a ser 3 personajes que constantemente, legislatura tras legislatura, se van a ir turnando. E incluso en algunas, si me equivoco, Laureano y Francisco coinciden en el ayuntamiento. Y como podéis ver, no iban a ocupar un cargo mísero de concejal, sino que en muchos casos, y como Victoriano Laureano, estuvieron de alcalde. Estos 3 hermanos, más su otro hermano Andrés, que este murió pronto, o más su hermana pequeña María, que con 50 años se casa con Gregorio Saupillo. Decidme a mí por qué se casan con 50 años estas 2 personas, si no es para unir linajes, para luego temas de política nacional y provincial. Sus herederos, sus hijos y sus nietos, van a llegar hasta la Segunda República, en la que hay 2 individuos, Laureano Cervera Utragueño y Marcelo Cervera Herreros, que van a estar en la Corporación Republicana. Lo que veis con el asterisco es porque eran primos, se casan entre ellos también para mantener el control económico. Y eso sería la primera parte de quiénes están en el ayuntamiento. Y creo que ha quedado bastante claro cuál es el perfil de los concejales que había en aquellos años. Entonces, quiero pasar a la segunda parte. ¿Qué es esto del asociacionismo corporativo? Bueno, en los años 80 del siglo XIX se produce una serie de levantamientos campesinos, no de jornaleros, sino de los propios propietarios de las tierras, que reclaman que se hagan políticas proteccionistas en España. En aquellos años había una actitud de que no hubiera casi aranceles a las importaciones de productos que venían de Estados Unidos, de Francia, de Italia. Entonces, en los años 80, como digo, va a haber una serie de levantamientos campesinos y van a empezar a aglutinarse en partidos, que no son partidos, pero que son asociaciones corporativas de labradores.
Claro, esto Cánovas y Sagasta pues no lo querían. Tener en cuenta que la restauración es un sistema de gobierno que lo que quiere es despolitizar al máximo. De hecho, si se conoce la época con la política de notables, porque son 4 o 5 personas y la retahíla de amiguetes que iban por detrás, los que se encargaban de gestionar y se iban comprando constantemente en el poder. Había una desmovilización completa. Entonces, que hubiera asociaciones que pudieran poner en tela de juicio su control político, eso no lo podían permitir de ninguna manera. Entonces, como os digo, eso por un lado, y luego a finales después de la pérdida de Cuba y Filipinas, que también va a haber una serie de movimientos corporativos y demás, va a provocar que por un lado en 1887 se permita crear asociaciones para rebajar un poco tensiones y que en 1906 se permitan constituirse sindicatos agrícolas. Y esto es muy importante, porque al año siguiente, en 1907, se crea la primera de las asociaciones corporativas de Getafe, de la que quiero hablar, que es la Agrícola Getafense. En concreto se funda entre marzo y abril de 1907. ¿Por qué se funda? No lo sé, no voy a engañar. Por un lado puede ser que se juntasen para temas de vigilancia y cuidado de caminos rurales. Tener en cuenta que en 1907 ya está el cuartel de artillería, lo que es hoy en día la Carlos III. Hay infinidad de denuncias de soldados del cuartel que se dedicaban a ir por las huertas y a robar melones, sandías y de todo. O sea, eso es un hecho. Otra opción, que se uniesen para hacer frente a otras asociaciones que les pudieran hacer frente o que les pudieran perjudicar, pero eso no parece que sea el caso. En cualquier caso, es una asociación que va a contar con hasta 400 socios. 200 y pico eran de Getafe, pero otros eran de Pinto, de Fuenlabrada, de Villaverde. Quiere decirse, es una asociación muy importante. Yo hasta la fecha creo que a nivel provincial es la asociación de labradores más grande que había en Madrid. Luego por encima hay asociaciones generales de labradores, pero a nivel de Madrid es muy importante. Y además es una asociación muy activa políticamente, que va, por un lado, a coaligarse con otras asociaciones más chiquititas de Cienpozuelos, de Valdemoro y de otros municipios, y que va a llevar a cabo mítines en Getafe de partidos agrarios. En 1917 lleva a cabo un mitin bastante importante. En 1930 trae al Partido Nacional Agrario, que era un partido de Valladolid, que creo que en el Congreso de Diputados tuvo dos diputados en 1931, o sea que tenía un papel político muy importante. Y que en el caso de las instituciones, pues tuvo a todos estos señores en todas estas legislaturas que veis. Pensar que en aquellos años la corporación tenía en torno a los 12, 13 concejales. Bueno, pues nos encontramos con que, por ejemplo, en la legislatura de 1914-16 eran mayoría. Eran mayoría absoluta en el ayuntamiento. Y claro, esto influye a la hora de, por ejemplo, qué tipos de políticas hacía. Nos encontramos con que hay muchas medidas, por ejemplo, a la hora de recaudar impuestos rurales, que de repente se merman, o de repente sale en prensa una noticia de que muchos de los miembros de la Agrícola Getafense que han hecho un padrón de solares y edificios, que es un poco equivalente a lo que sería el IBI, o otros impuestos, y que de repente se lo han bajado de una manera escandalosa y se lo han subido a los que son contrarios a ellos. Entonces, bueno, estas cosas pasaban, ¿no? Como os digo, es una asociación que va a estar desde, si se constituye en 1907, en 1909 van a entrar, y que les vamos a tener hasta el marzo de 1936 en el ayuntamiento. Por eso, un poco la importancia del asociacionismo corporativo, porque luego muchos de ellos, en algunos casos sé que pueden estar en el Partido Liberal, que otros estaban coqueteando con los conservadores, pero luego en realidad lo que de verdad importa es a qué asociación pertenecían y a quiénes representaban, a los de su clase, a los propietarios agrícolas. La segunda asociación que os quería traer es la Unión Obrera, que es la que tenéis ahí arriba del todo. La Unión Obrera es una sociedad de socorros mutuos, una mutua de toda la vida, que se funda en 1900. Lo mismo, porque se crea esto en 1900.
Entonces un día, buscando en la biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias, veo que en mayo de 1900 se empieza a rumorear que los panaderos de Getafe se van a sindicar. Y al mes siguiente, en junio, que va a haber una revuelta de albañiles para subidas de sueldos. Y a los 2 meses, de repente, surge una cosa que se llama la Junta de Reformas Sociales, que era una institución que se crea en aquellos años para servir como de intermediación en las negociaciones sindicales entre patronos y trabajadores. Qué curioso, y al poco tiempo surge la Unión Obrera. Unión Obrera, de la que va a ser su presidente el cura párroco de Getafe. Curioso, ¿verdad? Que justo que en un momento así de conflictividad laboral surja una mutua católica que intenta aglutinar a todos los obreros de Getafe. Es una sociedad que en un primer momento intenta subsistir con las cuotas que pagaban los asociados, porque en esta asociación había tanto patronos como obreros, pero que en un momento dado se quedan sin financiación y en 1903 empiezan a pedir subvenciones al ayuntamiento. En un momento dado, el ayuntamiento dice, no podemos dar dinero. Pero a partir de 1907, después de una segunda petición, acceden y, como podéis ver, estos son todos los años que he podido encontrar que el ayuntamiento les va dando subvención. Por lo cual, la Unión Obrera se convierte en una mutua semidependiente de todos los caciques que están en el ayuntamiento. Y aquí tenéis en el lado derecho todos los concejales que pertenecían en este caso a la Unión Obrera. Tampoco son pocos y también tenía su importancia el hecho de que ellos estuvieran en el ayuntamiento, porque era una manera de conseguir que la subvención siguiese fluyendo año tras año, tras año, tras año, tras año. En tercer lugar, es muy importante también el Sindicato Agrícola Católico. Y diréis, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre la Agrícola Getafense y el Sindicato Agrícola Católico? Porque los dos pertenecen al mismo sector. Bueno, la Agrícola Getafense estaba relacionada con la Asociación de Agricultores de España, que era una asociación de agricultores liberal y más bien anticlerical. Y en este caso, el Sindicato Agrícola Católico, que se funda en mayo de 1919, justo unos días antes de que se inaugure el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, por lo cual todo parece que va por ahí relacionado, está muy vinculado a la Confederación Nacional Católica Agraria y a la Asociación Católica de Propagandistas. Esta asociación no va a tener demasiados miembros, si no me equivoco, tuvo unos 87, no va a durar demasiado tiempo. Yo ya te digo que de 1919 hasta el 21 más o menos he tenido noticias que he encontrado así como muy dispersas, pero no era una cosa que yo creo que tuviera mucha entidad. Los únicos que he encontrado que pertenecían a esta asociación son los que veis en azul. En el año 20 tuvieron 4 concejales, en el año 24 con la dictadura de Primo de Rivera había 1 y en el año 22 Juan Gómez de Francisco, curiosamente, ¿no? Entonces, eso para tener en cuenta también la importancia del corporativismo que va a coger durante el primer tercio del siglo XX. Pero al mismo tiempo, en cómo se desenvuelve la política municipal, también tiene mucha importancia algo que denominaba Adolf Huxley, las eminencias grises, que a lo mejor no es el mejor término para definirlo, pero es el que yo he encontrado más claro para explicarlo, que son aquellas personas o instituciones que, sin ser elegidas mediante sufragio, tienen un papel muy importante en cómo se desenvuelve la política local. La primera de ellas es la Junta Municipal de Asociados. Y diréis, ¿esto qué es? Y de hecho yo cuando empecé dije, ¿y esto qué es? Porque nadie ha escrito nada sobre esto. Es una cosa totalmente desconocida por los historiadores. Resulta que a principios del siglo XIX, cuando empieza a hacerse toda la legislación a nivel local, empieza a haber mucha discusión sobre que no se podían fiar los propietarios, o sea, que el ayuntamiento no tenía que ser el único que tuviera la potestad de decidir en qué se iba a invertir. Y que los propietarios, ya que eran quienes pagaban contribución, tenían que tener todo el derecho del mundo a opinar sobre la confección de los presupuestos y sobre la creación de impuestos. Simple y llanamente. Entonces, en un primer momento, se establece que habría una Junta Municipal de Asociados para temas presupuestarios y fiscales que tendría el mismo número que el de concejales
y con el que tendrían que acordar la elaboración de los presupuestos. Esto, durante la restauración, tienen esta concepción, pero por ejemplo en el sexenio se establece que la Junta Municipal de Asociados tendrá 3 veces más el número que el de concejales, en un momento republicano. ¿Por qué? Para evitar que los concejales republicanos o en aquellos momentos socialistas utópicos y demás pudiesen gestionar las cuentas municipales de quienes tenían la propiedad. Esta Junta Municipal de Asociados, como os digo, se va a dividir en 4 tramos, que en realidad son 2. El primero y el segundo son aquellos que pagaban contribución territorial, es decir, la tierra, los labradores. Los que pagaban más de 50 pesetas la primera, los que pagaban menos la segunda, no tienen más complicación. Y una tercera y cuarta, que son los que pagaban contribución industrial, que esto podían ser bien los que tenían un pequeño taller, bien los que tenían un comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Esta Junta Municipal va a tener un reparto equitativo de miembros en las 4 secciones hasta 1909. Y diréis, ¿y qué pasaba en 1909? Que entraba la agrícola getacense en el ayuntamiento. Y curiosamente, a partir de 1906 me he encontrado con que a lo mejor la primera sección tenía la mitad de los asociados. No sé, y muchos de ellos además eran miembros de la agrícola getacense, es decir, que monopolizaban el ayuntamiento, pero es que además monopolizaban también la junta que elegía los presupuestos, para que os hagáis una idea de la importancia de lo corporativo en el ayuntamiento durante el primer tercio del siglo XX. Aparte, esta junta va a tener una función instructiva, porque en muchos casos va a ser el primer acceso de muchos de estos propietarios locales a la política, y una vez que están en la Junta Municipal, a los años pasan a tener un cargo de concejal. Y poco más. La segunda parte de las personas que me parece que son importantes a la hora de entender cómo se mueve la política municipal es la administración municipal. Por situaros, en aquellos años el ayuntamiento no tenía, hasta los años 30 más o menos, no tenía más de 35 o 40 empleados, ¿vale? Pero hay determinados cargos que merece la pena observar con lupa. El primero de ellos es el administrador de arbitrios o de consumos, es decir, el que iba casa por casa recaudando impuestos. Claro, imaginaros la importancia que tiene tener a alguien que hace bien su trabajo, que no roba nada, y para luego llevar a cabo políticas públicas en el municipio. En este caso, una persona que va a ser muy importante durante estos años es Mariano Garrote Alonso. Mariano Garrote Alonso, curiosamente, es concejal de un señor que se llama Cipriano, que fue concejal y que fue alcalde. Y elegido además durante los años en los que estuvo gobernando su hermano. Y este señor estuvo desde los 19 años hasta que murió, hasta el año 36 que fallece. Y es una persona muy importante y que además está en connivencia con estas personas que digo que están en las asociaciones patronales. La segunda figura importante en este caso es el depositario de los fondos municipales, Damián Mallejo Martín. En este caso, el depositario de los fondos municipales, hasta la restauración, era una persona que tenía mucho poder, pero después de las desamortizaciones de Mendizábal y de Madoz, como los ayuntamientos dejan de recaudar muchos impuestos y el que empieza a dar fondos es más el Estado, la figura del depositario empieza a perder su importancia, aunque era el que controlaba la caja de caudales y era el que estaba autorizado a hacer los pagos del ayuntamiento. Pero como os digo, es una persona que, aunque no va a tener tanta relevancia en este caso como Mariano Garrote, va a ser muy importante. Y por último está la figura del interventor. El interventor, hasta la dictadura de Primo de Rivera, era un cargo político. Se elegía de entre los concejales. Eran ellos los que hacían toda la preparación de las cuentas municipales y demás. ¿Qué pasa? Que cuando llega la dictadura de Primo de Rivera dice: esto no puede seguir así. O sea, aquí están haciendo unos destrozos en cada ayuntamiento que no son ni medio normales. Y entonces deciden convertir el cargo del interventor en un cargo, a lo que entenderíamos como un funcionario, ¿no? Pero en aquellos años era como un personal natural. Y entonces eso sucede en el año 24. Y al mismo tiempo, en el año 24, es un año muy importante también porque va a ser un año en el que se va a depurar a una de las personas que para mí, si no el que más poder tuvo durante aquellos años en el ayuntamiento, que es el secretario del ayuntamiento, Felipe de Francisco Benavente.
Este señor estuvo en la Agrícola Getafense, en la Unión Obrera, en el Sindicato Agrícola Católico, en la Hermandad de Nuestra Señora de los Ángeles, en la Junta Provincial de Secretarios, fue presidente de la Junta Provincial de Secretarios, preparó el reglamento de la Junta Provincial de Secretarios. Quiero deciros, este hombre era todo. Y estuvo allí desde el año 1800, bueno, como secretario desde 1896 hasta 1933, pero haceros una idea de la importancia que tiene un señor de este nivel en la Secretaría del Ayuntamiento. Además, cuando empiezas a registrar las actas, empiezas a ver que muchas veces él, aunque decían los concejales, le respondían y les corregían. Quiere decirse, no es una persona ajena a la política, es una persona que participa activamente de la política desde su cargo municipal, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa durante la dictadura de Primo de Rivera? Con esta idea de acabar con el caciquismo para poner su propio caciquismo, se le destituyó. No me preguntéis por qué, pero en un mes y medio después estaba restituido y se le pedía hasta también. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Y por último, la tercera figura que me parece que es interesante de analizar es la del alcalde pedáneo o de barrio de Perales del Río. Si no lo sabéis, Perales del Río se anexiona a Getafe en 1853 y en aquel momento, bueno, yo creo que unos años antes de esto, Isabel lo sabe mejor, que hizo un trabajo sobre ello, se crea la figura del alcalde pedáneo o de barrio. ¿Qué pasa? Que es un cargo que no es electivo. Es un cargo que elegían supuestamente los vecinos de Perales, se elegían 3 personas y el que más votos se sacase era el presidente, que hacía las funciones de alcalde pedáneo. Pero cuando empiezas a ver los nombres y empiezas a mirar, te vas al padrón de habitantes y dices, a ver, voy a saber quién es este. Bueno, pues resulta que Vicente Torrejón Pérez es el administrador de la finca del Marqués de Perales. Y resulta que Venancio Puelles es empleado. Y resulta que Mariano de la Plaza es administrador. Y dices tú, joder, en Perales del Río en aquellos años, ¿qué es eso que veis ahí? Eso es el caserío, la iglesia de los Santos Justo y Pastor, la finca o sea, el palacete del Marqués y su prado. No hay más. Joder, trabajos administrativos en Perales. Quiere decirse que los 3 alcaldes, todos los alcaldes pedáneos que hubo durante aquellos años eran los administradores del Marqués, lo que significa que aunque en 1853 Perales del Río se anexionó a Getafe, siguió siendo un señorío feudal hasta 1936. Y me atrevo a decir que hasta 1978 seguro. Eso hay que rastrearlo para funcionar. Pero ahí lo tienes. Con lo cual, y además es importante esto, porque supuestamente el alcalde pedáneo dependía del primer teniente de alcalde del ayuntamiento. Pero no existe nada en los libros de actas de acciones que se hagan en Perales del Río. Es un secreto. ¿Qué se hacía políticamente allí? Es un secreto, nadie lo sabe. Todo lo que se ve en las actas del ayuntamiento es sobre lo que es el casco urbano de Getafe. Pero de esa zona del municipio no existe, con lo cual, como vuelvo a deciros, eso sigue siendo un señorío feudal casi, no voy a decir que seguro, pero me juego un brazo y a lo mejor no lo creo. Claro, visto todo esto hasta aquí, yo me planteo, bueno, ya hemos visto que Getafe en realidad era un voto privado de 4 o 5 familias. Bueno, ¿y qué pasa con el republicanismo y el movimiento obrero? ¿Hubo algo de eso aquí en Getafe? Pues, por un lado, en cuanto al republicanismo, sí que lo hubo. En 1888 se crea el Comité Republicano Progresista de Getafe, muy cercano a la facción de Ruiz Zorrilla. Y en este caso, la figura más importante de aquellos años de finales del siglo XIX es este señor que tenéis aquí, Camilo García Laborda. Camilo García Laborda es el escribano judicial del juzgado de primera instancia. Es una persona que había sido diputado provincial en Badajoz durante el sexenio democrático y que sale una plaza de escribano judicial en 1876, si me equivoco, decide venirse a Getafe a trabajar, era una persona que estaba politizada y es él el que decide de cero crear un comité republicano en Getafe, para que veáis la importancia de las migraciones que llegaron en esos años a la hora de la politización local, porque ni a nivel legal de la legislación, ni a nivel de las personas que estaban en el municipio, eso podía aflorar de manera natural. Tenían que ser los inmigrantes que venían de fuera los que, en muchos casos, movilizasen esa politización.
Entonces, como os digo, este Camilo García Laborda empieza a movilizar una serie de personas y crea este comité. Ese mismo año crea un periódico local llamado La Fraternidad, que me encantaría poder consultarlo, pero no existen números o no se conservan. He preguntado en la Biblioteca Nacional, no se conserva nada. Si alguien en algún momento precisa en alguna casa, sería maravilloso encontrar algún número de La Fraternidad. Pero él empieza a agitar, empieza a divulgar sobre los principios republicanos y, de hecho, él se presenta a las elecciones locales en 1891 y sale elegido concejal. Pero a la semana dice que quiere dimitir, que se acabó. ¿Los motivos? No lo sabemos. En aquellos años había muchos partidos republicanos que se retraían del poder una vez que sacaban el acta porque estaban en contra del caciquismo. Posiblemente ese sea uno de los motivos. Pero en cualquier caso, como os digo, no sé por qué luego él, una vez sale elegido, a poco tiempo decide no participar. Y curiosamente, después de 1891, el republicanismo en Getafe desaparece. Un día, rastreando en la Biblioteca Nacional, me encuentro con lo que veis en 1911. Partido Nacional de Unión Republicana, Comité de Getafe, Eustaquio Martín Martín. Y Eustaquio Martín Martín no aparece por ningún lado. ¿Quién era este Eustaquio Martín Martín? ¿Qué alcance tuvo este Comité de Unión Republicana de Getafe? Sinceramente, yo creo que duró un suspiro. Y que no... Con lo cual, nos encontramos porque en realidad hasta la Segunda República no hubo un movimiento republicano en Getafe como tal. Y en un primer momento, el que va a llevar a cabo la batalla electoral, en este caso, las elecciones de abril de 1931, va a ser el Partido Radical Socialista en Getafe. Es el primer comité que se va a formar y es el que va a estar moviéndose muy activamente hasta 1934, en el que desaparece. Por motivos que ahora después a continuación contaremos. Posteriormente, no sabemos si en 1934 o 1935, porque no hemos encontrado documentación que lo explique, se crea otro partido, Izquierda Republicana de Getafe, y en 1936, que es el documento que tenéis ahí abajo, Enrique Gutiérrez Carnero, uno de los propietarios de Getafe, se funda una agrupación local de Unión Republicana. Como os digo, esto es lo escaso que existe ahora mismo sobre el movimiento republicano en Getafe. ¿Y sobre el movimiento obrero? Pues bien, por un lado, en 1916 se crea la sociedad que veis ahí arriba, que se denomina el Despertar del Obrero. El Despertar del Obrero lo fundan una serie de jornaleros que estaban en la Unión Obrera y que en un momento de mucha tensión, 1916, Primera Guerra Mundial, crisis de subsistencias, sube el precio de la vida, los campesinos no dan para vivir, empiezan a movilizarse, se crea el sindicato El Despertar del Obrero, ligado a la UGT, y empiezan a plantear huelgas tanto en 1916 y 1917, y en 1917 se presentan a las elecciones municipales. Se presenta su cabeza, el presidente del sindicato, Tomás Gutiérrez Espinosa, al que posteriormente de esas elecciones en las que no le permiten salir, se tiene que ir del municipio. Porque, vuelvo a lo mismo, están en el ayuntamiento los propietarios. Estamos en un momento en el que el cambio de concejal no era gratuito y Getafe era un municipio en aquellos años de 5.000 y pico habitantes. Si te hacían la cruz laboralmente, se acabó. Te tienes que ir y buscarte la vida en otro lado porque aquí no vas a trabajar. Entonces, después de esta breve etapa del Despertar del Obrero, que como os digo, durante estos 2 años, 1916-17, el movimiento obrero no vuelve a renacer hasta ya los años republicanos, años en los que se constituyen. Primero en 1971 estas 4 sociedades vinculadas a la UGT, albañiles, trabajadores de la madera, que son carpinteros, agricultores y metalúrgicos. Posteriormente, en 1933, también vinculada a la UGT, se constituyen los trabajadores de artes blancas, que son los que trabajan en la fábrica de pastas de Victoria de Pajés. Y estos sindicatos, y esto me parece una cosa muy importante, van a estar muy activamente trabajando con el Partido Radical Socialista durante estos años. Curiosamente, la UGT, ¿no? Lo suyo sería pensar, joder, estarían trabajando con las juventudes socialistas, con el PSOE, con el Partido Radical Socialista. ¿Por qué? Porque no existen las juventudes socialistas y porque no existe el Partido Socialista en aquellos años. Pensar que en aquellos años la mayoría de las personas eran UGTistas, no eran socialistas. O
sea, la forma de politizarse era mediante el movimiento sindical, no mediante el movimiento político, porque en política eran para grandes hombres en muchos casos, era gente que tenía mucho tiempo, pero muchas de estas personas que se meten en política vienen del movimiento sindical. Y es a partir de 1934, como os digo, cuando desaparece el Partido Radical Socialista, es un momento de extensión, ha sucedido la insurrección de Asturias, ha ganado la CELA y el Partido Radical en España, hay un viraje mucho más conservador con el temor a que se implante una dictadura fascista en España, cuando surge en 1934 la Juventud Socialista de Getafe. No sabemos si en 1935 se crea el PC de Getafe, es un misterio. En ese año llega el que va a ser su líder, Daniel Ovalle, pero no sabemos si es simplemente él o hay un comité comunista de Getafe. Y en 1936, y ya en pleno momento más de la guerra civil, es cuando se va a constituir, por un lado, el comité de la fábrica de Ericsson de UGT-CNT, el Partido Socialista, que es el simbolito del yunque y las plumas, que es el símbolo original, el logotipo original del Partido Socialista, y también se va a constituir la CNT. Pero como os digo, esto ya en un contexto más de guerra civil. Claro, ¿quiénes? Esto me parece importante. ¿Quiénes formaban parte muchas veces de este sindicato y quiénes participaban muchas veces en la actividad política? Pues también ellas. La mayoría de las trabajadoras de las fábricas de Getafe eran mujeres. Y aunque no estaban en las instituciones, porque no podían ser elegidas, bueno, no podían ser, no podían ser elegidas, pero no las elegían, no se quedan en patriarcal. Me parece importante destacar que la mayoría de las trabajadoras de las fábricas eran mujeres. Sin ir más lejos, tenéis la fábrica de peines y... no, la de Victoriano Pagés es esta es la de peines y cepillos de Alejandro Garrido Buis. Esta fotografía que tenéis ahí arriba es la de las trabajadoras de Ericsson. Las trabajadoras de construcciones aeronáuticas son estas a la derecha. Quiero decir, había una participación femenina bastante importante, aunque luego no se presentase en el político. Y en este sentido, por ir cerrando, me parece importante destacar el momento en el que este movimiento republicano y el movimiento obrero van a entrar en las instituciones. En primer lugar, el que va a entrar va a ser el movimiento republicano, en este caso el Partido Radical Socialista, que en las elecciones de 1931 saca 4 concejales. Mariano Benavente, José Pérez Sánchez, Eusebio Antón y Gregorio Pérez Conde. Yo, claro, muchas veces me he planteado, joder, estas personas, los cargos que luego acaban teniendo y no son inocentes, tienen su porqué. Mariano Benavente había pertenecido a la Unión Obrera, había sido secretario del Despertar del Obrero y había estado también en el Sindicato Agrícola Católico, si no me equivoco, también estuvo participando. José Pérez Sánchez había estado haciendo el servicio militar en el cuartel de artillería y según lo termina, le dice: vamos a las elecciones. Eusebio Antón era un comerciante del municipio y Gregorio Pérez Conde era comisionista, pero también he leído que era poeta y demás. Quiere decirse, tenemos una persona, de todos ellos, además, el único que era de Getafe era Mariano Benavente, porque los otros tres, José, Eusebio y Gregorio, eran de fuera de Getafe. De ahí la importancia que os digo de que la gente que estaba politizada, en este caso politizada hacia el movimiento republicano y demás, no era gente del municipio, porque la mentalidad que había en el municipio por lo general era bastante conservadora. Mariano Benavente, dado que es el único que es de Getafe, acaba estando de alcalde, además es el único con experiencia política previa. José Pérez Sánchez es un militar. Joder, teniendo el cuartel de artillería y teniendo el destacamento de aviación, es muy importante tener un primer teniente de alcalde que es militar. Eusebio Antón es comerciante. Ostras, vamos a hacer un movimiento también a los comerciantes y propietarios para que estén tranquilos. Y en este caso Gregorio Pérez Conde, que es el síndico, que es el representante legal del ayuntamiento, pues bueno, era a lo mejor la persona menos escogida con tino para el cargo, pero bueno, que eran personas grandes. Y me parece muy importante en este momento las comisiones que cogen. En aquellos años no había concejalías como tal. Todos los concejales formaban parte de lo que en aquellos años eran todas las concejalías que se denominaban comisiones.
había durante la Segunda República hubo estas 5 comisiones, como os digo. Joder, me parece muy curioso. Los concejales republicanos, ¿qué comisiones cogen? Beneficencia y sanidad e instrucción pública, educación. Y sin embargo, todos los concejales clásicos del municipio propietarios, ¿qué tienen? Hacienda y gobernación, policía urbana, obras. Creo que las prioridades están muy claras, ¿no? Esta corporación va a durar hasta 1934, en la que, como os decía, con la victoria de la CEDA y de los radicales, y después de la insurrección de Asturias, muchos ayuntamientos, como había habido muchos concejales que habían participado dando dinero para llevar a cabo la insurrección de Asturias, los destituyen y crean comisiones gestoras. En Getafe eso no pasó. Pero en el ayuntamiento iban a cabo un pleno y dicen, bueno, literal, dado que el viraje político del país ha cambiado, entendemos que en el ayuntamiento debe cambiar el viraje. Y entonces, los dos tenientes de alcalde y el que era síndico radical socialista dejan el cargo, pero el que era Mariano Benavente sigue. Y Mariano Benavente es una figura que siempre ha estado en posiciones políticas más bien hacia la izquierda, pero en este momento está en connivencia con posiciones más bien bastante conservadoras. Es una figura que a mí me parece muy interesante de analizar. Y José Pérez Sánchez, el que decía que era militar, dimite en 1932 y no vuelve a aparecer. Con esta corporación, incorporándose todos los antiguos caciques del municipio que van a volver a tener cargos importantes de gobierno, se llega hasta las elecciones de febrero del 36. Una vez que gana el Frente Popular, se constituye igual, con la misma lógica. Dado que ha cambiado el viraje político del país, se entiende que tiene que haber un gobierno de izquierdas en el municipio. Se crea una comisión gestora, no elegida mero sufragio, sino que se eligió a dedo, eso es verdad, en la que van a entrar 2 miembros de Izquierda Republicana, Javier Tamariz y Félix Robledo. Javier Tamariz, era la persona más mayor, que tenía unos 50 años, el resto no sobrepasaban los 30. Muchos en algunos casos tenían 20, 21 años, eran chavalines. Entonces, la persona más mayor la ponen de alcalde para dar aquello un poco de sobriedad. En este caso, Daniel Ovalle acaba como primer teniente de alcalde y Francisco Lastra, que muchos lo conocéis, está de segundo teniente de alcalde, hasta que luego, posteriormente, Javier Tamariz, en mayo de 1936, decide dimitir y que quiere saber de la alcaldía, y es elegido Francisco Lastra como alcalde. Y este va a ser el único momento en el que, como os digo, las organizaciones obreras, esos trabajadores manuales que veíamos al principio, llegan a las instituciones municipales. Pero es un gobierno que va a durar limitadamente hasta noviembre de 1936, cuando nuestro padre Franco entra a Getafe. Nada más, este es un poco todo el resumen de lo que da de sí el capítulo. Espero no haberos abrumado. Es muy complejo porque son muchos los factores que hay que tener en cuenta para entender la política de aquellos años, y si tenéis preguntas, pues encantado de responderlas. Ha estado súper interesante. Y además que se ha teorizado justo con personas, con nombres, apellidos que conocemos todos en Getafe. Y yo me he quedado con una organización que no has hablado de ella, que era la Asociación de los Maestros. Ah, pues sí, se me ha pasado. Espérate. ¿Qué papel tenía? Vale, esta asociación, o sea, es que eso no lo he explicado porque son muchas cosas. Durante la dictadura de Primo de Rivera, debido a todo este movimiento corporativo que va surgiendo en España, por ley establecen que tiene que haber una cuota de concejales corporativos en los ayuntamientos. En el caso de Getafe, la agrícola getafe y la Unión Obrera tenían un concejal corporativo desde el 24 hasta el 30. ¿Qué pasa? Que luego, aparte, hay otras asociaciones que, aunque no las reconocen, también van a formar parte del ayuntamiento durante aquellos años. Por un lado, el Sindicato Agrícola Católico, y luego la Asociación de Maestros. Que la Asociación de Maestros no es ni más ni menos que Juan José Barrilero. Es él. Es él. Es él. Entonces, la Asociación de Maestros no es una asociación ni siquiera local, sino que es del Partido Judicial de Getafe, de la que él era presidente,
y precisamente el hecho de ser presidente, de estar, él consigue meterse de concejal en el ayuntamiento, y gracias a ese papel de presidente de esa asociación es por lo que luego lleva a cabo la promoción del colegio José Barrinero, que se construyó en el año 30, si todos conocéis. Y de ahí la importancia que me parecía meterlo, porque al final, aunque no es algo que legalmente estuviera, pero en realidad están ahí. Y él no es una persona, no sé cómo decir, que no pintase nada, que fuera un concejal menor, sino que el hecho de que él, como presidente de la asociación que era, estuviera en el ayuntamiento, permite que se desarrolle el colegio José Barrinero, que es una escuela de idiomas. Y de hecho luego, de vicepresidenta, acaba estando otra de las maestras de Getafe, y precisamente cuando ella está de vicepresidenta es cuando se empieza a mover el tema de la escuela femenina de Getafe en los años republicanos. Con lo cual, para que os deis cuenta de la importancia que tenía estar en una asociación y de a través de esa asociación meterte en política. Al final acababas desarrollando todo lo tuyo. Hay una cuestión que no es que me haya extrañado, sino que simplemente ha confirmado algo que es una constante en los apellidos, sea Getafe o sea cualquier pueblo de España. Porque yo en mi pueblo de origen, en Toledo, un pequeño pueblo, estudiamos un poquito este periodo, el periodo de la restauración, y la corporación municipal se repetían una y otra vez los apellidos. Aunque es más pequeño, pero al final hay apellidos que son muy determinantes. Claro, no es lo mismo apellidarse García que Cervera, por ejemplo. Es que es lógico, no había ninguna afiliación política, realmente era el grupo cacique que sustentaba la alternancia conservadora-liberal, que no era ni conservadora, era lo que era. Entonces, claro, es que realmente no había una afiliación política, porque no se podía. Y de hecho, muchos de ellos, como decía, se acaban casando entre ellos. Bueno, en el caso de Cervera se casan entre ellos mismos, o sea, van más allá, pero quiero decir, lo que os decía, en el caso de los Gómez y de los de Francisco, Juan Gómez de Francisco es la persona, es uno de los ejemplos más claros, o lo que os decía con Gregorio Sotillo, pero hay muchísimo más. En principio, estas son las familias que más participan en la política. Ojo, luego hay otras familias con mucho poder y mucho tal, que no están ahí metidas. Pero estas son en principio las que más participan, y luego hay algunas que, por ejemplo, aquí no lo han metido, pero los sacristanes empiezan a participar en la dictadura. Es una familia que hace la política mediante la dictadura, seguramente porque estaban en connivencia con Primo de Rivera y con el Somatén y con todo. Y porque no eran de Getafe, pero realmente procedían de Palma. Entonces es la con que viene. Ahí está. Falta la familia Martín, que aparece luego en muchos sitios. ¿Cuál? Familia Martín. Martín. Son los panaderos, los chapis. Que aparecen luego mucho. Porque aparece Benavente 1, 2, 3, 4. Porque son 4 linajes diferentes de Benavente que se meten están en el ayuntamiento. O sea, luego, claro, este es un problema que a la hora de ir rastreándolos tienes que tener mucho ojo de no mezclar a unos con otros, y a lo mejor tienes un Benavente García y en el otro lado tienes otro Benavente García y se llevan 20 años de diferencia y tú dices, ¿son familia? No. Que luego los apellidos son los que son, como decimos, y se acaban las entre entonces, hay varios linajes de Benavente, hay varios linajes de Butragueño, hay varios linajes de Francisco, pero los que he puesto aquí son los que son como más importantes, porque en algunos casos simplemente a lo mejor se presentan el padre y el hijo, y ya está. Los Cervera también son 3 linajes, lo único que pasa es que sí que están emparentados. Ahí hay endogamia pura y dura. Pura y dura. Pero son 3 ramas, con motes diferentes. Andrés, No sé, bueno, sí. Andrés. No, primero agradecerte el trabajo, porque cuando uno ve esos cuadros y ve detrás el Excel, el programa, el privilegio de haber volcado un archivo disperso, sistematizarlo, que hoy pueda servir de patrimonio a la población del sitio, porque no solamente son alcaldes, concejales, sino que es la propia población haber sacado, aunque no has hablado de ello, sí, todos los censos de población, porque te has metido directamente a la política, dicho así, sin enmarcar justamente toda la cuestión demográfica, que para mí es
son horas que está servido, aquí en 20 transparencias, pero está servido, es decir, con lo cual forma parte del patrimonio para el museo de esa documentación para obtener una tesis, depositarla, porque realmente es servicio a domicilio. Y lo segundo, efectivamente, termina en el 36 y es como lo acaba de decir el compañero, cuando uno coge los apellidos del 39 hasta 1975, se sigue repitiendo los mismos apellidos. Y curiosamente, yo soy de Leganés y en vez de ser los butragueños, los cerveras, allí son los cuervos, los duranes y tal. Los duranes, que tienen relaciones estrechas a nivel de terratenientes por los de Getafe. ¿Ves? Y cuando termina la República, que entra por las dos mismas vías, tanto la carretera de Fuenlabrada como la carretera de Toledo, son el mismo esquema dominante de intervención del golpe, continúan esos en el 40, son las primeras constituciones municipales que existen en los dos sitios al mismo tiempo con la misma filosofía. Entonces tú dices, esta reproducción terrateniente sigue vigente hoy, sigue vigente. Entonces, ¿qué es lo que pasa al margen de son gente que puede disponerse de la policía, pero son gente que hoy, en vez de tener tierras, pueden ser, en vez de terratenientes, son aguatenientes, o son, son otro tipo de ejemplos. Entonces digo, primero, pues eso, valorar esto, y yo creo que sería muy interesante pues ver el contexto de condiciones de vida como se vivían en estas poblaciones, porque lo que has hecho es desgajarlo de las condiciones de vida para ver por qué había ese tipo de trabajadoras y por qué había ese tipo de trabajadores. No me daba tiempo. Entonces, nada más que decir, el análisis es qué ha pasado después que cuando uno ve Cervera, butragueños, seguían siendo alcaldes. O sea, de hecho, eso no lo he dicho, pero este Cervera, Jacinto Cervera Gómez, yo creo que es uno de los que más, de los pequeños, que más enjundia tiene, sus años fue alcalde y demás. A este le fusilan durante la guerra civil, a sus hijos, a todos los hijos varones, lo fusilan, queda solo la hija pequeña que tiene, y su nieto, Félix Cervera Cifuentes, fue alcalde de Getafe en 1973. Así que, quiero decir, el linaje sigue. Y yo no sé, o sea, a mí me encantaría, la verdad, conocer a la familia y ver las fotos y demás, eso me quiero decir. Y seguramente, yo no sé si los hijos del Félix Cervera que llega en el 73, si habrán seguido haciendo cosas políticas, ¿no? Pero ahí se acabó esa saga que es la tercera rama Cervera que digo yo. Está la de los ratones, Franquilargos, que es la otra, de la que proceden Laureano Cervera y Marcelo Cervera, sí. Y luego esta tercera que son por la madre. A lo mejor tengo alguna foto, pero puedo presentar. Me toca una preguntita. Bueno, yo lo primero, felicitarte, y se me pone el oriente largo de si esto es un trocito de la tesis, como sabe todo lo demás, felicitarte porque se ve que aquí hay un trabajo metódico muy interesante, me sumo a lo que acaba de decir Andrés, y bueno, pues es una documentación y una aportación a la historia de Getafe muy positiva. Yo personalmente te lo agradezco y seguro que va a venir muy bien. Yo preguntas, pues tendría 2 docenas para hacerte, porque cada diapositiva me sugiere una, pero tengo una genérica que si me puedes contestar, me dicen, me ayudaría por cosas que yo estoy ahora con ellas, que es si en todo lo que tú has investigado sobre esta etapa de Getafe, el ser cabeza de partido influía de alguna manera, tuvo que hacer qué papel desempeñaba o cómo influía el ser parte del partido, cabeza de partido Getafe, y Getafe se influía en el resto. Y por último, y esto ya no es pregunta, simplemente para información, han mencionado ahí 3 periódicos, la Crónica de los Carabancheles, el Eco de Getafe y La Región. Informar a todos los que nos escuchan que los 3 los pueden encontrar en el Museo Virtual
todo lo que se ha encontrado con ellos, de ellos están ahí. En buena parte gracias a la aportación que hizo Sergio, que nos pasó los ejemplares que tenía, los subimos al museo virtual. Sí, pero bueno, eso ya es archivo. Y otra parte se la damos, ¿verdad? Yo no soy nadie. Hay fuentes. Es cierto, lo subrayo porque se me estaba pasando y no se me pueden pasar esas cosas. Gracias al archivo principal, Isabel, Gloria, tenemos eso en el museo virtual. O sea, a ver, respondiendo a los dos, o sea, pensar que, claro, para hacer esta investigación empecé en 2017. Bueno, un poquito antes, en realidad, por decirlo de Isabel. Pero creo que fue, sí, 2017. Claro, lo primero para empezar estas investigaciones es coger los padrones municipales de habitantes, una tabla de acces y empezar a teclear nombres. Nombres, apellidos, profesión, sexo, todo. Si sabes leer y escribir. Y entonces, a través de esa tabla, luego vas mirando otra documentación y puedes ir filtrando. Eso son horas. Para el padrón de 1930 me quedé 6 meses. Son 6 meses. Padrón de 1905, 2 meses. Es un trabajo todos los días, 5 horas, 5 días a la semana. Están ellas de testigo. Es un trabajo duro, que por eso hay pocas investigaciones de este estilo, pero que cuando las haces son muy útiles porque sacas una cantidad de información que de otra manera no la tendrías. Entonces, bueno, pues... ¿Cuándo presentan los tesis? Tienes que leer. Claro, lo digo para Tienes que leer y luego publicar. Eso es para lo acercarnos y que los oyentes tengan. Vamos a tirar la lectura. Eso me encanta. Por un lado por aclamación. Y luego, de lo que decíais del partido judicial, es muy importante. No, me acuerdo que muchas veces cuando se habla de no, porque el movimiento republicano en Madrid, o porque Aranjuez, por ejemplo, era un municipio muy ujetista, Cienpozuelos también, Leganés también, de hecho, no os lo he dicho, pero el despertar del obrero surge en Getafe porque los ujetistas de Leganés están detrás movilizando a los obreros de Getafe, porque Getafe, yo creo que por un lado, no tanto por ser cabeza de partido judicial, sino por ser sede arciprestal. En Getafe está la sede arciprestal, tienes una mutua obrera católica, tienes un sindicato agrícola católico, la Iglesia está controlando todo para que aquello no se desboque, porque además Getafe es el municipio importante del partido judicial. No se podía permitir que Getafe fuera un bastión de republicanos y de obreros. Entonces, para mi opinión, eso tiene mucha importancia, y de hecho hay una figura muy importante en todo esto, es Eugenio Nedeo. Eugenio Nedeo es el cura párroco de Getafe en aquellos años, valenciano y bueno, una persona curiosa, ¿verdad? Creo que de hecho está la foto por aquí. A ver si la tengo. Eugenio Nedeo es este señor que tenéis aquí como que no se le ve muy bien, pero bueno. Entonces es una figura muy importante porque durante los años que él está en la diócesis de Getafe es cuando se empiezan a mover muchos temas de asociacionismo religioso. Es él el que está eso. Entonces, claro, a mí personalmente mi sensación es que Getafe era un municipio muy conservador y que todo estaba muy bien controlado y atado para que no se desbocase nada, y lo habéis podido ver, hasta el año 36 y por imperativo legal no se cambia nada en el ayuntamiento, porque incluso los cambios que hay durante la restauración, los dos que os he contado de los 80, de finales del 19 y de 1924, no se cambian por obreros, se cambian por gente que también son propietarios, pero de otra cuerda política. O sea, para que os hagáis una idea de cómo estaba de bien controlado. Y además, un poco a tenor de lo que decía antes Andrés, muchas veces yo lo que me cuestiono es, cuando comienza la dictadura de Franco, a veces la tendencia es decir, todos eran franquistas. Bueno, yo creo que no. Yo creo que todos eran caciques, porque lo que siguen es lo mismo que están. Y esta gente, además, eran camaleones, se cambiaban de chaqueta. Si tenían que apoyar una dictadura, la apoyaban. Si tenían que apoyar un régimen liberal, lo apoyaban. Si tenían que apoyar un régimen democrático, lo apoyaban igualmente.
Y de hecho, es lo que os he enseñado, no tuvieron Adaptaban las circunstancias. completamente, no tenían ningún problema. En este caso, todos los caciques, ¿veis? Partido Republicano Radical. ¿Vosotros creéis que estos eran republicanos? Pues yo creo que no. Pero, como tenían que formar parte de un partido para presentarse, pues si lo tenían que hacer, lo hacían y se ponían la chaqueta que tenían que hacer. Entonces, mi sensación es que en los años 40 Getafe sigue controlado por esta gente. Más allá de que luego el alcalde fuera alguien impuesto desde Falange o desde demás, pero el resto de concejales y de la camarilla que está alrededor son los mismos de siempre. Una preguntita, es que lo de la sociedad agrícola esta me suena mucho a Somatén. ¿Hay datos de que estuviera Somatén aquí en Getafe? Porque yo sé ¿Cuál? la sociedad agrícola. ¿El sindicato agrícola católico? Sí. No he conseguido encontrar nada como tal. O sea, hay mucho de Fuenlabrada. De Fuenlabrada hay hasta fotografías, que me parece maravilloso. La Lancha de mi abuelo era uno de ellos. Pues aquí en Getafe tengo 2 o 3 nombres, pero no he encontrado gran cosa. No he encontrado gran cosa. Yo te quería preguntar 2 cosas. Una, ¿has podido notar en tu investigación aquí en el catastro y en el archivo municipal cómo estas personas que permanecían generación en generación dentro de la institución se habrían enriquecido, aumentado su patrimonio? ¿Eso se ha observado en algunas...? ¿Has podido observarlo? No. ¿Por qué no lo has estudiado? Porque no lo he mirado. Ah, vale. Eso sería, es un melón considerable ponerte a mirar los catastros, y ya lo saben, mirar un catastro de la riqueza es un melón muy considerable. Pero, o sea, lo único que he podido ver son las denuncias en prensa de se han bajado lo que pagan, han aumentado a los que eso sí, y eso me parece que es fundamental. ¿Sería una cosa para mirarlo? Pues sí. Bueno, pues eso es para toda investigación. Pero eso es... Y otra cosa, Sí. en relación a la prensa, Vale. que tú hayas podido ver algún periodista de Getafe, ¿conociste algún? Bueno, en relación a la prensa, ahí es muy interesante. Ahora además ha salido mucho en prensa Filiberto Montabú, que es entrenador del primer equipo de fútbol de Getafe y demás. De hecho, él es el que está detrás de la región. Él es el que está detrás de la región. Y bueno, hay un número, él además sale elegido concejal en el año 17. En el año en el que se presenta esta sociedad obrera ugetista que os he dicho que el presidente pierde y se tiene que ir del municipio, pues él se presenta y él en prensa cuenta cómo han sido las elecciones a nivel verdadero. Y entonces él explica que él sale el 4º concejal elegido por su circunscripción, había 2 circunscripciones, norte y sur, no era muy complicado. Pues él sale elegido el 4º concejal por el norte, si no me equivoco. Entonces en su crónica él empieza a explicar que se le acerca, se sale afuera a fumar, se le acerca un labrador, curiosamente por su circunscripción había un Cervera que se presentaba y que le dice, ¿vas a salir? Y que él le dice, habrá que ver lo que sale. No te preocupes, te hemos dado al menos 30 votos. Esto en prensa sale. Y entonces él pone, cántate aquí lector, que es algo por los votos de unos y los regalos de otros. Sí. O sea que la prensa también formaba parte del poder. Bueno, en este caso él yo creo que tenía un pensamiento más progresista, pero que mucho menos estaba en un posicionamiento republicano y demás. Yo creo que era una cosa como más intermedia dentro de la mentalidad de la época, por menos siempre Da mucho de sí. En el propio de los partidos judiciales podemos observar que tanto la crónica de los carabancheros, la que tenía que estar, si era línea de abajo, tanto la crónica de los carabancheros como en la región, que es el partido de los intereses del partido judicial de el periódico de los intereses del partido judicial. Y de hecho, la crónica de los carabancheros no se dictaban en Getafe, sino se dictaban desde la diferencia de la región, que sí que era de Getafe.
Y en Tiburcio Crespo, en la de Getafe también. Igual. Sí, sí. Este es el que luego es uno de los que se queda a cargo en este caso del ECO, que es el último periódico que hubo muy poquito, pero no es una persona que tenga mucha importancia a nivel político, ¿vale? Ese es uno de los problemas que hay, ya os digo, para reconstruir la vida política local de Getafe, porque la prensa nacional pasa por Getafe, es algo para cosas muy graves. Lo local, no te van a contar el pleno, cómo ha ido, quiénes se presentan. No. Lo único que muchas veces aparece es: ha sido nombrado alcalde Pepito. Ya está, se acabó. Entonces, de ahí la dificultad, y por eso os decía que no he optado por hacer una historia clásica de alternancia, como muchas veces se cuenta a lo mejor en Madrid, de están los liberales, están los conservadores, están los liberales, están los conservadores, sino de ver un poco un análisis sociodemográfico de quiénes están en el poder político y también en la parte corporativa de ver, no tanto desde lo político de partido, sino desde lo político de asociación, que es algo que ahora digo que no ha hecho mucha gente. Esto lo ha, como decía, ha hecho mucho hincapié Mercedes Camera, pero luego no hay tantos trabajos sobre ellos. Hay una mujer que se llama Pilar Caballero que lo ha hecho en Valladolid y Fernando del Rey Reguillo. Un poco más. Pues enhorabuena, Sergio. Solo animarte a que leas, por favor. Sé que andas en otras tareas, leas y publiques. Porque esto está muy bien, que nos haga partícipes, pero publícalo y así ya todos tenemos hablado. Pero por favor lee. Y dinos cuando lo lees, que vamos a ir todos. No, cuando lo lea os invito a todos. Voy a tener que hacer una grata solo para Nosotros tenemos un detalle para el ponente, que es el ponente. Este es un libro de Martín, que ya lo conoces. De esto. No te lo llevas, no te lo llevas porque no merece la pena. Y este es el brazalete de la Torrecilla, que es una réplica, era otra cuestión. No te hagas ilusiones, sí. Pero si quieres contarnos lo de los presupuestos, del museo posible, de la 4 días, ¿no? Mira qué bonita. A ver. Ahí, sí. Bueno. Es el brazalete que se encontró de la Torrecilla. Es así. Y está aquí. Es suyo. Bueno, pero es verdad. Y esta no la llevamos. Sí, no, ya lo. Sí, es que pesa además mucho. Ya te buscamos otra cosa. Muchas gracias.